Reacciones adversas a los medicamentos. En esta ocasión vamos a hablar de la seguridad de los medicamentos. Los fármacos son agentes extraños al organismo y al ser agentes extraños pueden provocar susceptibilidad, para originar efectos nocivos o indeseables. Cuando se habla de un medicamento seguro, solo se habla de aquel medicamento que presenta riesgos aceptables. Esto quiere decir que hay un balance de beneficio-riesgo, ¿sí? Un medicamento seguro lo que hace es minimizar un riesgo. Es decir, que aquellos efectos terapéuticos están en equilibrio aceptable con los efectos indeseables. Debemos recordar que todo organismo vivo es individual. Es un organismo único y cuando un fármaco entra como un agente extraño al mismo puede generar varios efectos. Estos pueden estar en diferentes grados, pero al ser un medicamento seguro esperamos en una gran probabilidad que se minimice este riesgo. Hay diversos estudios que han puesto de manifiesto que la morbilidad y la mortalidad producidas por los medicamentos son muy elevadas, ¿sí? Esto en función al riesgo inherente de los medicamentos conocidos como reacciones adversas al medicamento o fallos o errores que se producen durante su utilización clínica. Entonces, cuando hablamos de una reacción adversa al medicamento con su simbología de RAM, las famosas RAM, vamos a hablar desde el concepto y la conceptualización de la Organización Mundial de la Salud. ¿Cuál es este concepto? Una reacción adversa al medicamento es cualquier efecto perjudicial no deseado que se presenta después de la administración de un medicamento a las dosis normales empleadas en el hombre para la profilaxis, diagnóstico o tratamiento de una enfermedad. Entonces, como ustedes pueden ver, la conceptualización es muy amplia, Este efecto perjudicial o no deseado va a presentarse en este medicamento a dosis normalmente empleadas. Todos los medicamentos tienen dosis y concentraciones indicadas, ya sea estos vengan en dosis o concentraciones en su diversidad, ya sean pastillas, sean geles, sean líquidos, etcétera, Pero estas reacciones adversas siempre van a estar presentes. Una reacción adversa al medicamento no supone un mal uso del medicamento, es decir, no se produce por un error, y esto hay que considerarlo y tomarlo en cuenta desde la parte conceptual hasta la parte legal o legislativa, Una reacción adversa no es un mal uso del medicamento, ¿sí? No es un error. Evidentemente hay sinónimos de lo que son las RAM, es un efecto indeseable, y una enfermedad iatrogénica. Estas quedan excluidas las reacciones adversas producidas por sobredosificación, o intoxicaciones agudas. ¿Cuál es la importancia sanitaria? Las reacciones adversas al medicamento son muy importantes en el ámbito de la salud. ¿Por qué? Principalmente por la característica de la gravedad de la misma. Estas reacciones adversas al medicamento pueden ser de carácter leve, moderado, pero también pueden producir la muerte. Por ejemplo, anemia plástica, tromboembolismo pulmonar, o pueden ser responsables de lesiones irreversibles como malformaciones congénitas, sordera, etc. Entonces, son muy importantes el detectarlas, el entenderlas, el asumirlas, y el trabajar adecuadamente con los fármacos. ¿Cuál es la frecuencia aproximada de estos? Aproximadamente se presentan del 1 al 3% en consultas de atención primaria, se presentan en un 6% en los ingresos hospitalarios, el 15% de los pacientes hospitalizados presentan una reacción adversa al medicamento y aproximadamente entre un 0,25 y un 3% de las muertes en pacientes hospitalizados pueden estar relacionados con efectos adversos. Entonces, la importancia de conocer la temática es altamente relevante para el personal de salud.
Hay varios tipos de reacciones adversas al medicamento, 5 principales, ¿no? Uno son las del tipo A, que son las aumentadas, que están relacionadas con la actividad del fármaco en el organismo. Un segundo grupo son las denominadas tipo B, las bizarras, que no están relacionadas con la actividad del fármaco per se. En tercer lugar, las del tipo C, las crónicas, que es por la administración crónica de este fármaco. Las de tipo D, que son las diferidas, que se manifiestan muy tardíamente después del tratamiento y pueden llegar a ocasionar una lesión en el ADN. Y el quinto grupo, que están clasificadas como las de tipo E, que son un fin de efecto. Se agrava la enfermedad al suspender el tratamiento. Es un efecto de rebote. Como pueden ver, las reacciones adversas tienen 5 clasificaciones que vamos a ir analizando y estudiando próximamente. Por ejemplo, un efecto farmacológico puede ser el mecanismo de producción. Este efecto farmacológico en las reacciones de tipo A, el normal es incrementado a dosis terapéuticas. En el tipo B es aberrante, es nuevo, distinto al esperado, ¿no? Por ejemplo, en la mortalidad, en las reacciones de tipo A son muy bajas, pero en las reacciones de tipo B son muy altas. ¿Cuál sería el tratamiento a seguir en el tratamiento propiamente dicho? En las reacciones de tipo A se debe disminuir la dosis y en los de tipo B retirar totalmente la dosis. Entonces hay varios tipos de efectos en función de las reacciones y clasificaciones que tenemos. Una reacción adversa al medicamento muy común es la alergia medicamentosa, que se presenta entre un 5 a un 10% de las reacciones adversas. Hay una reacción de mecanismo inmunológico específico, ¿sí?, que se puede dar por anticuerpos y reacciones de tipo 1, 2 o 3, ¿no? El tipo 1 es la anafilaxia con una inmunoglobulina E, por ejemplo, en la penicilina, y el tipo B por células, ¿no? Una reacción de tipo 4. Hay varias manifestaciones clínicas, entre ellas la anafilaxia, desde un shock anafiláctico, urticaria, broncoespasmo. Se puede tener reacciones sanguíneas, alteraciones hepáticas, erupciones cutáneas, ¿no? Y es necesario un contacto previo. Estas reacciones de hipersensibilidad inmediata, como la afilaxia, forman un complejo, ¿no?, de aptenoproteína, un complejo del antígeno con la IgG. Se tienen los basófilos, los mastocitos, que son los mediadores celulares, y tienen un comienzo súbito, ¿no? Empiezan a liberar en el área local varios moduladores celulares químicos que van a generar, ¿no?, urticaria, asma, fiebre, rinitis, una inflamación en el tejido blando, y en función de la cantidad de los mediadores celulares químicos que se van a liberar, pueden generar una liberación generalizada y llegar a un shock anafiláctico. Se puede generar también, ¿no? Habíamos visto las categorías de riesgo teratogénico, ¿no? La FDA es una institución que analiza, visualiza, monitorea todas estas reacciones adversas a los medicamentos. Hay que recordar el desastre de la talidomida, ¿no? Ustedes van a averiguar qué ha pasado con esto, es una de sus pequeñas tareas de investigación, pero el desastre de la talidomida, ¿no?, es una reacción adversa al medicamento, precisamente porque en la época que se dio este desastre con la talidomida no se tenían todas las bases, todas las proyecciones, todos los protocolos que se tienen ahora para monitorear un fármaco, ¿no? Evidentemente se tiene que pasar por varios tipos de estudios, desde animales hasta humanos, ¿no? Estudios que pueden garantizar este equilibrio, ¿no?, y este riesgo en los fármacos actualmente. ¿Hay categorías de riesgo teratogénico? Sí. Hay categorías de la A a la X. La A son fármacos seguros que no presentan riesgo fetal. Los B son fármacos probablemente seguros. Los C son los de riesgo desconocido, ¿no?, que se utilizan solamente si es estrictamente necesario, si no se tiene otra opción, pero
¿sí? No se conoce si va a haber un riesgo teratogénico o no. En el caso de hay un riesgo relativo, que solo se debe utilizar si no hay fármacos alternativos y es necesario este fármaco, y el X, que es un riesgo establecido, que es altamente contraindicado. Evidentemente, los estudios de toxicidad en animales principalmente, que son los preclínicos, son los cuales nos dan datos y resultados de estos riesgos, ¿no? Y ya cuando se pasan estos estudios, se llega al ser humano y hay dos tipos de estudios que se hacen para la toxicidad, lo que son los ensayos clínicos y la farmacovigilancia. En los estudios preclínicos se visualiza lo que se denomina la dosis letal 50, DL50, que son estudios de toxicidad aguda, subaguda y crónica. En estos estudios preclínicos se trabajan también los estudios de teratogénesis y carcinogénesis. Y se pueden visualizar datos acerca de los o de las limitaciones que se pueden encontrar a la hora de extrapolar esos resultados a los humanos, ¿no? Se puede evidenciar todo lo que es la variabilidad interespecie y estos datos son los que nos pueden dar resultados en los estudios preclínicos de cuáles serían las dosis letales 50, ¿no? Dosis a las cuales el 50% del fármaco puede generar un daño. En los ensayos clínicos, en los estudios experimentales controlados, ¿no? Se generan distintas fases. La primera fase se realiza en voluntarios sanos, la segunda y tercera fase en grupos muy seleccionados de pacientes, y ya cuando estos fármacos pasan estas distintas fases en estudios experimentales controlados, se pasa recién a la fase cuarta, que es la comercialización. El conocer estos tipos de ensayos que se hacen son muy importantes para evaluar también la introducción de un fármaco a un país, desde el ámbito legal, laboral, ¿sí? Todos los fármacos que se introducen o que se pretenden introducir y comercializar en un país deben haber pasado por estos ensayos clínicos. Y deben tener todos los protocolos que puedan mostrar, ¿no? Tanto los estudios preclínicos que ha tenido el fármaco como los ensayos clínicos, ¿sí? Como un punto aparte, ¿sí? Como una anécdota, todos los fármacos que ingresan a nivel nacional deberían presentar estos requisitos, ¿no? Todos, absolutamente todos estos fármacos. A veces y es parte de error sanitario, a veces se acepta la comercialización o el uso de un fármaco determinado en una cierta área del sistema de salud solamente porque nos ofrecen el mismo, ¿no? Entonces es muy importante el preguntar a ese personal que ofrece los fármacos, estas empresas que se dedican a comercializar los fármacos. Es muy importante siempre como personal del área de salud, ya sea médico, fisioterapeuta, odontólogo, farmacéutico, aquel personal especializado en salud, cuando le ofrecen a usted un medicamento, es muy importante hacer las siguientes preguntas. Primero, desde el ámbito legal, ¿no? Consultar si este fármaco ha pasado por las instancias legales para la libre comercialización en el sistema nacional. En segunda instancia, preguntar, ¿no? ¿Cuáles son o han sido los resultados de este fármaco en los estudios preclínicos y en los ensayos clínicos, ¿sí? Y una tercera pregunta, y quizá la más importante, ¿cuáles son los datos, ¿no? que se han generado de estos estudios, de estos ensayos, y cuáles son, ¿no? los riesgos o las reacciones adversas o los efectos secundarios que este fármaco puede generar, ¿sí? Es muy usual, ¿no? ver profesionales que son profesionales en la comercialización de fármacos
que muestran, ¿no?, un fármaco nuevo, le muestran los beneficios al personal de salud, le muestran quizá los precios más adecuados, etcétera, pero estos elementos que son muy importantes cuando se habla de reacciones adversas al medicamento no los muestran, ¿sí? No vamos a hablar de la parte ética per se, pero lo primero, cuando uno va a sugerir a su paciente la utilización de un fármaco, cuando un profesional en salud va o decide trabajar con un fármaco determinado, ¿sí?, este tiene que preguntarse, ¿no?, cuáles son las reacciones adversas que se pueden generar, porque está obligado desde la parte ética asistencial a mencionarle a esa paciente, ¿no?, decirle, mire, yo le estoy recomendando este fármaco, pero usted tiene que tomar en cuenta que estas pueden ser las reacciones adversas. Le puede doler la cabeza, puede tener vómitos, puede tener urticaria, etcétera, ¿no? Parte de la ética profesional. Muy bien, cerramos paréntesis. Evidentemente, estos ensayos clínicos van a generar múltiples resultados, nos van a mostrar la eficacia del fármaco, nos van a mostrar si faltan datos sobre la seguridad del mismo, ¿no? Estudios que no puedan realizarse mediante ensayo clínico, ¿no? Por ejemplo, los efectos teratógenos, ¿no? No se le puede pedir a un grupo de participantes humanos, ¿no?, que se expongan para ver si va a haber un problema teratógeno, ¿no es cierto? Entonces, este tipo de efectos se pueden asumir, ¿no?, con probabilidades, con un estudio de probabilidades, pero se sabe que puede haber o no esa falta sobre esa seguridad, ¿no? Los ensayos clínicos, dentro de uno de sus resultados principales, es que nos detectan esas reacciones adversas frecuentes. Son muy importantes los estudios de farmacovigilancia cuando hablamos de las reacciones adversas al medicamento. ¿Por qué? Porque la farmacovigilancia identifica, cuantifica, evalúa y puede prevenir los riesgos del uso de los medicamentos. Puede trabajar la relación beneficio-riesgo de manera adecuada, y los estudios de farmacovigilancia se llevan a cabo cuando se ha comercializado el fármaco y son estudios de carácter observacional. Igual, un paréntesis, en nuestro sistema nacional tenemos el sistema de farmacovigilancia. El problema es que no funciona de manera adecuada, no tiene los mecanismos adecuados por muchos factores que vamos a ver, ¿no? Pero estos estudios son muy importantes y todo el personal de salud que trabaje con medicamentos es corresponsable de los datos que se generan en los estudios o para los estudios de farmacovigilancia. ¿Qué es notificar? El personal de salud tiene la obligatoriedad, ¿sí?, de notificar. ¿Qué es notificar? Una sospecha de reacción adversa al medicamento o cualquier medicamento, ¿sí? Eso es notificar. Para priorizar esta reacción adversa al medicamento, grave o inesperada, ¿sí?, tenemos que hacer una notificación, ¿sí?, o una reacción adversa al medicamento con medicamentos de reciente introducción en los últimos 5 años o en poblaciones especiales, en niños o ancianos. Es decir, que aquel personal de salud que está trabajando con un medicamento tiene la obligatoriedad de notificar. Ya en clases posteriores vamos a ver lo que es la notificación y cómo se realiza propiamente dicha en nuestro país. Pero es muy importante que todo personal de salud que trabaje con pacientes y trabaje con medicamentos tenga que saber cuál es la correcta notificación, cuándo notificar, dónde notificar y cuál es la importancia de la notificación, ¿no? Entonces, acabamos de ver que el notificar hace priorizar, ¿no?, y a futuro prevenir reacciones adversas que pueden ser graves o por medicamentos que recién estén comercializándose, ¿no?, mínimo 5 años o poblaciones especiales, ¿sí? ¿Cuáles son los errores más comunes en la medicación? ¿No? Error de medicación. Un error de medicación es cualquier incidente prevenible que pueda causar daño al paciente o dar lugar a una utilización inapropiada del medicamento.
cuando éste se halle bajo el control del personal sanitario o del propio paciente. Van a ser acontecimientos multifactoriales que se pueden producir a pesar de una buena práctica profesional. Esto es muy importante tomar en cuenta. Los primeros estudios se han generado en Estados Unidos, aproximadamente en el 1999. Se han podido evaluar errores asistenciales, imagínense, que son aproximadamente de 44.000 a 98.000, ¿no?, muertes por año en Estados Unidos. Esos son la cantidad de muertes por errores asistenciales, ¿no? Accidentes de tráfico, cáncer de mama, VIH han generado otra cantidad de muertes en Estados Unidos, aproximadamente, ¿no?, sumadas. Pero miren los errores de medicación. Producen 7.000 muertes al año en el 2% de los pacientes hospitalizados, ¿no? El otro 98% son otro tipo de pacientes. $4.700, ¿no?, generados por pérdida. Aproximadamente 1 de cada 854 pacientes mueren, ¿no?, por errores de medicación, y 1 de 131 mueren, ¿no?, cuando son ambulatorios. La problemática, ¿no?, de errores de medicación es muy alta, ¿no? Los primeros estudios se generaron en Estados Unidos. Y bueno, a partir de estos estudios se han ido generando protocolos, análisis, datos para la prevención de estos errores de medicación. ¿Y en Bolivia qué pasa? En Bolivia no se conoce, no se tiene datos exactos de la magnitud del problema. Aún no se tiene conciencia de la repercusión sobre la seguridad de los pacientes. ¿Qué factores intervienen? La cantidad de actuaciones clínicas, el escaso nivel de informatización de la asistencia sanitaria, la disponibilidad de un número creciente de medicamentos de difícil conocimiento y manejo, cultura profesional y la variedad de procedimientos que se tienen. Dentro de estos factores, evidentemente, la situación de Bolivia es muy parecida a otros países, ¿no? Tenemos una gran cantidad de actuaciones clínicas que en muchos casos ni siquiera tienen un protocolo en distintas áreas, sea fisioterapia, odontología, medicina propiamente dicha, no tienen protocolos estandarizados para una adecuada intervención. No hay niveles de informatización. Si usted le da al paciente un medicamento, él puede estar comprando en otro lugar, en una farmacia, otro medicamento que al cruzarse con el que usted le ha dado con niveles de seguridad, puede generar reacciones adversas. Usted no conoce, ¿no?, que este paciente está haciendo esa compra porque nuestros sistemas, redes de farmacia, privadas, no privadas, de la seguridad social o de la seguridad privada, no están interconectadas. En otros países sí. Si usted entra, ya sea paciente de la seguridad privada o de la seguridad del Estado, tiene una sola historia clínica a nivel nacional. Y esa historia clínica está informatizada. Es decir, que si el doctor o el fisioterapeuta o el bioquímico o la enfermera le da un paracetamol, está en su historia clínica. Pero si usted quiere comprar otro paracetamol más, quiere comprar 10 más porque le hicieron bien, o siente desconfianza y dice, no, mejor voy a tomar el doble, va a una farmacia y quiere comprar, se activa la alerta, ¿no? La alerta de por qué se quiere comprar más, ¿no? Entonces, estos sistemas de informatización que se tienen en otros países, todavía Bolivia no los tiene, ¿sí? Evidentemente, la disponibilidad de un número creciente de medicamentos y que muchos de ellos no estén controlados es otro problema que se tiene, ¿no? Entra una gran cantidad de medicamentos que ni siquiera el paciente o el médico sabe si han pasado por todos los estamentos legales, no saben si son legales, no legales, hay una gran cantidad no disponibles en mercado. Cultura profesional. Evidentemente, dentro de la cultura latina profesional, el cometer un error es para ocultarlo.
¿no? No están todavía al nivel de la perspectiva de que se puede cometer un error, ¿sí? Desde el ámbito laboral como en cualquier otro trabajo, y lo que se tiene que hacer es notificar inmediatamente para que este error no genere más problemas. La cultura profesional del comunicar errores, del comunicar reacciones adversas, de alguna falta o algún error en algún tipo de protocolo, todavía se lo visualiza en Latinoamérica como algo imperdonable, ¿no? Algo que hay que esconder mejor y nadie dice nada, ¿no? Si hay problemas después, pues yo no lo hice, yo no lo trabajé, yo no me equivoqué. Todavía la cultura profesional está en el o en 2 siglos pasados de lo que se está en Europa, ¿no? Hay que entender lo que es un error, ¿no? Que es muy diferente a lo que es una negligencia profesional. Evidentemente se tiene una variedad de procedimientos que pueden no estar estandarizados o con protocolos definidos que van a intervenir en estos errores. Evidentemente, uno de los factores también que coadyuvan a cometer estos errores en la medicación es la falta de coordinación y trabajo en equipo. En este siglo, el equipo de salud para el tratamiento, para el diagnóstico y para el seguimiento de un paciente es grande en función del tipo de patología que se esté trabajando. En Europa, el fisioterapeuta, el médico, la enfermera especializada en el área, el farmacéutico, el bioquímico, ¿no? Van a entrar en un grupo de coordinación, de trabajo de equipo de salud sanitario, el cual va a trabajar en beneficio del paciente, ¿no? En Latinoamérica todavía no se tiene la concepción de coordinación de trabajo en equipo. Farmacia es una isla dentro de un hospital, bioquímica es una isla dentro de un hospital, licenciadas de enfermería igual están relegadas. Lastimosamente la percepción en salud es que es el médico es el único que puede tratar al paciente como tal y hablar de el área farmacológica, ¿no? Un error que todavía no sigue en este siglo en los países de Latinoamérica, que se tiene que ir subsanando, porque nos puede generar y nos está generando grandes problemas en el ámbito de salud. Los errores del medicamento son errores del sistema, de cómo el sistema utiliza estos medicamentos, ¿no? Este conjunto de procesos interrelacionados cuyo objetivo común es la utilización de los medicamentos de forma segura, efectiva, apropiada y eficiente debe ser a prueba de fallos, ¿sí? Nosotros no tenemos esos sistemas todavía de utilización del medicamento. Estamos en los intentos, estamos en el principio, en el inicio, pero si ustedes ven alrededor, ¿no? Todavía la percepción social y lo que es peor todavía, ¿no? La percepción de la educación sanitaria que tienen todas las personas del ámbito de salud es que solo el médico, ¿no? Receta, diagnostica, ¿no? Y maneja el fármaco, ¿no? No hay la intervención probable de otro personal que puede estar más especializado o que va a estar dentro de su área en contacto directo con ese paciente. Hay sistemas de utilización de los medicamentos, ¿no? Tendría que haber un comité interdisciplinario, ¿no? Que se ocupe del proceso de la selección y gestión, ¿no? Tener guías de farmacoterapéuticas, establecer procedimientos. Está el médico que se encarga de la prescripción, está el farmacéutico que se encarga de la validación, preparación y dispensación, está la enfermera que se encarga de la parte de la administración, y están todos los profesionales sanitarios, odontólogos, fisioterapeutas, bioquímicos, ¿no? Especialistas que se ocupan del seguimiento, monitorización y documentar la respuesta del paciente, para de esa manera identificar y notificar las reacciones adversas y los errores de medicación,
reevaluar la selección del medicamento, dosis, frecuencia y duración del tratamiento. Entonces, miren, este sistema de utilización del medicamento que se utiliza en muchos países, ¿no?, que tienen la conceptualización de lo que es un equipo de trabajo, trabaja de esta manera. Este sistema de utilización de medicamentos es un proceso. Cada profesional tiene la obligación ética o moral y en algunos países legal de asumir sus competencias y funciones, así como la interdependencia de las mismas con el resto del equipo. Eso es una coordinación y un trabajo en equipo, ¿no? Las personas implicadas en muchos países no solamente asumen esta competencia y función porque son del equipo de salud, sino lo asumen desde el punto de vista incluso legal. Muchas gracias. Continuamos con la otra o con la segunda parte de lo que es farmacovigilancia.